Saludo especial a todos nuestros televidentes. Bienvenidos a una edición más de nuestro programa La Voz del Evangelio. Los invitamos para que aprovechemos este espacio, meditando la palabra del Señor, sacando enseñanzas para nuestra vida y sobre todo acercándonos cada día más a esa gracia especial de poder ser cada día más santos, porque es lo que Dios quiere de nosotros. Y ese es el objetivo precisamente del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa buena noticia que nos invita a vivir una vida mejor en este mundo y a vivir la gloria del reino de los cielos cuando terminemos nuestra misión por esta tierra. Vamos entonces a meditar el Evangelio. Y hoy queremos invitarlos para meditar el Evangelio que se leerá en las misas del próximo domingo, que es el domingo cuarto del tiempo de Cuaresma. Qué bueno que de esa manera nos preparamos para la Semana Santa y que el mensaje del Señor nos vaya transformando interiormente, igual que en nuestras obras, también nuestras actitudes. El Evangelio que vamos a meditar está tomado de San Juan, en el capítulo 3, versículos del 14 al 21. Vamos a prestar atención al mensaje que nos da el Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Meditemos sobre este mensaje y tratemos de sacar una aplicación para la vida. El Evangelio nos presenta a Jesús junto con Nicodemo, un hombre que fue a visitarlo en las horas de la noche, porque aunque creía en Jesús y tenía la esperanza puesta en que Él era el Hijo de Dios, sentía miedo de las autoridades de su tiempo, no quería como quedar mal o en boca de todo el mundo. Por eso visita a Jesús y le pregunta si en realidad Él es el Hijo de Dios, y seguramente que le pregunta también qué tiene que hacer para salvarse, todo lo que normalmente uno le preguntaría a Jesús si tuviese la oportunidad de hablar con Él. Y es allí donde Jesús también aprovecha entonces la oportunidad, no solamente para enseñarle el camino de la salvación, sino para dejarnos un mensaje a nosotros. Lo primero que Jesús le dice a Nicodemo, según el texto que acabamos de leer, es un anuncio. Le anuncia que Él va a realizar la reconciliación de la humanidad con Dios por medio de su crucifixión y glorificación. Es más, queda claro que Él mismo le dice a Nicodemo que es el Hijo de Dios, porque dice que Dios Padre no ha querido quedarse ni siquiera con su propio Hijo, sino que ha querido entregarlo para la salvación de todos. Es también entonces un anuncio de su pasión, de lo que Él mismo sabía que iba a enfrentar al entregar su vida por nosotros en una cruz. Vemos entonces cómo Jesús desde un principio va viendo con claridad el camino que debe seguir para alcanzar la salvación de toda la humanidad. Y a pesar de que sabe que va a ser difícil y que va a tener que padecer y hasta entregar su vida, también tiene esa fe puesta en el Padre, que le va a entregar nuevamente la vida y le va a permitir resucitar, para que con Él también resucitemos todos nosotros. Nos ofrece entonces el Evangelio de hoy la oportunidad de darnos cuenta de que todos estamos llamados a creer en el Señor. El Señor, que ha entregado su vida por nosotros, nos invita a que nosotros demos una respuesta de fe. Por eso sigue diciendo el Evangelio:
que todo el que crea en Él se salvará y que el que no crea en Él, pues ya está juzgado por su falta de fe. Porque nuestra respuesta al Señor tiene que ser precisamente el ver a Jesús, y no solamente verlo, sino también creer en Él. Qué bueno que en estos días que celebraremos la Semana Santa, al final del mes, pues nosotros miremos esa presencia del Señor, no solamente en las bellas imágenes que sacamos a las procesiones o en esa imagen tan bonita de Jesús crucificado que nos enternece, sino que veamos también al Señor en cada persona y sobre todo en las personas con las que vivimos, porque son esas personas con las que más peleamos también en ocasiones. Entonces qué bueno que empecemos a ver en Cristo en cada una de esas personitas para que empecemos a tratarnos mejor, a tener mejores relaciones humanas, a vivir más en paz, a vivir más tranquilo, a amarnos más y a odiarnos menos, que es lo que en realidad el Señor quiere de nosotros. El mismo Cristo nos ha dicho en el Evangelio de hoy que Él tiene que ser elevado, haciendo una comparación con la serpiente que Moisés levantó en el desierto. Recordemos un poquito de ese pasaje del libro de los Números, donde Dios le dice a Moisés que eleve una serpiente de bronce para que todo el que sea mordido por una serpiente mirando esa imagen se quede sanado. Pues qué bueno nosotros entender que ya no tenemos que mirar una serpiente como un símbolo de sanación, como un símbolo de que el demonio es vencido, sino que podemos mirar al mismo Cristo elevado en la cruz. Qué bueno que cada vez que miremos al Señor recordemos que Él ha entregado su vida por nosotros. Y no es que nos vayamos a volver idólatras de una imagen de yeso, no. Es lo que esa imagen nos representa y nos recuerda, que hemos sido salvados por el precio de la sangre de Cristo. Y que ese Cristo, ese Hijo de Dios que ha venido a este mundo, ha venido para llenar nuestra vida de luz. Finalmente, saquemos entonces esta enseñanza para nuestra vida. El Señor ha dicho que si lo aceptamos a Él, tenemos que ser personas de luz. Y la luz ilumina todo lo que está escondido y todo lo que está a oscuras. Pensemos qué zonas oscuras hay en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque generalmente lo que nosotros tratamos de tener escondido en la oscuridad es lo malo, es el pecado. Nadie esconde lo bueno. Si uno tiene algo bonito, antes quiere que lo vean, ¿cierto? Y la mayoría de las personas, cuando vamos a salir al público, a la calle, nos arreglamos, las mujeres se maquillan porque quieren verse bonitas. Pero las cosas feitas que tenemos, tratamos de esconderlas, tanto en lo físico como en lo espiritual. Y el Señor hoy nos dice, no, al contrario, hay que sacar las cosas a la luz, sobre todo aquello que nos afea espiritualmente, y es precisamente el pecado. Qué bueno entonces entender que el Señor nos invita a hacer una buena confesión, arrepentidos de corazón, ojalá antes de la Semana Santa, poder confesarnos, recibir esa gracia del perdón, volver a tener paz en el corazón. Si lo hacemos con mucha fe, vamos a encontrar esa paz que solamente Dios puede dar. Y además de eso, también es una buena terapia. Si lo vemos desde el punto de vista de la humanidad, pues qué mejor que uno poder desahogarse, sacar del corazón aquello que lo entristece, aquello que lo hiere o aquello que lo hace sentir ira y sentimientos dañinos. Sacar del corazón todo aquello y ponerlo en manos de Dios, sacarlo a la luz, para que la luz de Dios nos dé paz, nos dé tranquilidad y mejor aún, como les digo, nos conceda el perdón y la gracia que necesitamos para seguir adelante en nuestra vida espiritual. Esa es la invitación y la enseñanza de este Evangelio. Hagamos una buena confesión que demuestre de verdad que estamos arrepentidos de hacer el mal y que queremos seguir luchando por ser buenos. Que el Señor y la Virgen nos sigan ayudando en esa tarea y que la voz del Evangelio nos siga guiando por este camino de salvación. Bienvenidos a un nuevo programa A la Voz del Evangelio. Queremos compartir con ustedes, ya que se aproximan las votaciones el próximo domingo. Y estas votaciones legislativas son muy importantes para nuestra vida social, para el pueblo colombiano. Primero hay que pedirle al Señor que nos ilumine para que tomemos buenas decisiones en el momento en que vayamos a votar y a sufragar. La Iglesia nos da unas directrices para saber votar, para ejercer bien nuestra democracia. El voto es sagrado y, por ser sagrado, cada uno debe votar a conciencia. Pero sí es bueno también recibir las luces
que nos iluminen para hacerlo de manera consciente, libre y bien. La Iglesia, a través del Papa, de los obispos, nos han dado las luces para que lo hagamos de manera muy clara. Recordábamos el domingo pasado leyéndoles el documento de la Conferencia Episcopal, ese comunicado que nos ayuda a entender lo que significan las votaciones en nuestro país. Para poder votar bien, hay que conocer bien al candidato al que vamos a elegir. Y además de conocerlo, hay que conocerle su programa. Muy importante que tengamos esto en cuenta, debido a que el voto que ejercen los ciudadanos católicos en una de las elecciones es un deber y un derecho. Además, un acto político que tiene repercusiones sociales, y el principal documento para este momento que hemos escogido a través de este medio televisivo de Copa Vapen es del compendio que nos presenta el Papa Juan Pablo II en la doctrina social de la Iglesia. Es un instrumento muy adecuado para reflexionar sobre las situaciones sociales. La Iglesia enseña que su doctrina social se trata de una doctrina que debe orientar la conducta de las personas. Se sitúa en el cruce de la vida y de la conciencia cristiana en las situaciones del mundo. Para poder entender la gravedad y la dimensión ética que tiene el aborto en el plano social, debemos tener en cuenta que la Iglesia señala en su catecismo lo siguiente: el aborto directo procurado, es decir, querido como un fin o como un medio, es gravemente contrario a la ley moral. De tal manera que cuando nosotros vayamos a votar, debemos tener en cuenta que un candidato que esté aprobando el aborto, que lo tenga en su programa, entonces no podríamos votar por él, porque no se considera hijo de Dios, porque no respeta la vida y porque no tiene en su conciencia el respetar la dignidad de la vida humana. Aquellos que tampoco respeten la vida de la familia y que quieran tergiversar lo que significa el don de la familia, entonces tampoco deben estar en nuestros criterios para elegir. Porque la familia está conformada, en primer lugar, por papá y mamá, que son quienes se unen y a través de ellos Dios comunica la vida. Dios da la vida, pero la comunica a través de papá y mamá. Por eso hay que defender la familia como la iglesia doméstica que nosotros formamos en cada una de nuestras familias. Y la familia es la célula de la sociedad. Por eso también hay que defenderla, amarla y respetarla. En un tercer lugar, también tenemos que tener en cuenta que lo que tenemos que buscar, como lo dice el Papa Francisco, es la libertad de la educación de los hijos. Y esa libertad que se puede hacer muy clara y muy evidente cuando se está buscando que los hijos, que las personas se formen en los valores humanos y en los valores cristianos. Es decir, que la ética y también la moral estén en esos ambientes de crecimiento, de desarrollo. Y por último, como cuarto, la promoción del bien común en todas sus formas. Qué importante que entendamos estos elementos, porque son valores fundamentales que no se pueden negociar. Estos valores, como no son negociables, entonces no pueden salir del plan o del proyecto político de un candidato. ¿Cómo podemos votar bien? Siendo conscientes de que los que van a trabajar por el bienestar de nosotros son aquellos que van a legislar. Yo podría decir que las elecciones más importantes son las legislativas más que las presidenciales. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a votar a favor o en contra de la vida. ¿Cómo? Aprobando, penalizando o despenalizando el aborto,
aprobando la eutanasia o por el contrario, respetando la vida hasta el momento final de su existencia de manera natural. Lo que nosotros defendemos en la Iglesia, hay vida desde la concepción hasta su fin natural. También en este mismo ambiente político debemos permitir que muchas personas voten libremente. No nos dejemos influenciar por nadie, ni siquiera por las redes sociales, que a veces pasan muchas noticias que no son ciertas. Dejémonos llenar del Espíritu de Dios y de su sabiduría. Y como les decía al iniciar, conociendo el candidato y conociendo también su programa, el programa de gobierno, porque también en cierta manera van a gobernar, porque su voto va a ser deliberativo en los momentos que van a pasar sus proyectos de ley. Las campañas presidenciales también hay que entenderlas muy bien. Faltan unos días más, pero para elegir ese buen candidato hay que mirar lo que les decía anteriormente. Si esos valores que no son negociables en la Iglesia no aparecen en el programa de gobierno de un candidato, ahí es donde tenemos la buena elección para saber a quién vamos a elegir para que rija los destinos de nuestro país. Es una invitación. Nosotros no estamos diciendo por qué candidato deben votar, ni por el uno ni por el otro. Lo que sí los estamos invitando es a que tomen conciencia de la importancia de votar y de sufragar. Porque cuando nosotros lo hacemos libremente y conscientemente, estamos demostrando que somos democráticos. Permitamos que la democracia se siga viviendo en nuestro país. Y eso depende de usted y también de mí. Si queremos derrotar la corrupción, hay que empezar votando. Y votando, conociendo al candidato y conociendo su perfil y su programa. Pidámosle pues al Señor que estas elecciones que se avecinan transcurran en mucha paz, en mucha tranquilidad, pero sobre todo que las vivamos ejerciendo la democracia. Que el Señor nos acompañe y nos bendiga y nos conceda un futuro esperanzador en los días venideros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les acompañe para siempre. Amén.